Hola, bienvenidos al canal, yo soy Bri. Hoy vamos a hacer esta hermosa bolsa tote decorada con tulipanes. Es un proyecto fácil de tejer, no necesitas mucho material y el resultado es simplemente encantador. Miren esos tulipanes tan bonitos, los haremos usando el punto piña. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con alguien que ame el crochet, tanto como tú. Ahora sí, vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros de 3 diferentes colores, aguja lanera, ganchillo número 6, pegamento para tela y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a empezar con el color rosa. Este va a ser nuestro color principal. El verde va a ser para nuestras hojitas y con el blanco vamos a formar el punto piña, simulando lo que es el tulipán. Entonces vamos a comenzar formando un nudo corredizo. Y 27 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 y 27. 27 cadenitas. Vamos a estar trabajando por la parte de atrás en las lomitas, empezando en la segunda lomita. La primera es de altura. Vamos a hacer puntos bajos, total 26 puntos bajos. Pasamos por la segunda lomita, tomamos trapillo, damos altura y pasamos por 2. Este es nuestro primer punto bajo. Trabajaré el resto de puntos y nos vemos en la penúltima lomita. Estoy en mi penúltima lomita y mi última. Ahora vamos a hacer una cadena de altura. La cadena de altura la vamos a hacer cada que comenzamos una nueva hilera, ¿ok? Y no se trabaja en la cadena de altura, sino que en el siguiente punto, en la segunda cadenita. Estamos así. No vamos a voltear el tejido, vamos a trabajar de esta forma. En la segunda cadena, tomando la hebra de arriba en estas, aquí está la cadenita, vamos a ingresar en medio y tomar la hebra de arriba, y de esta parte, estas cadenitas, vamos a tomar esta hebra. Entonces vamos a hacer puntos bajos tomando la hebra de arriba de esta cadena y esta hebra de esta cadena, así. Hebra con hebra, ¿ok? Entonces vamos a hacer puntos bajos, ingresamos, tomamos trapillo, pasamos por 2, damos altura a nivel de la orejita que tenemos aquí en el ganchillo y pasamos por 2. Siguiente. Trabajaré el resto y nos vemos en el penúltimo punto. Estoy llegando a mi penúltimo punto. Y el último punto siempre se esconde, pero por aquí, esta es una lomita, aquí está la hebra. Esta, si lo vemos de esta manera, esta es la cadenita, esta hebra. Esta, porque solamente está quedando una hebra en esta parte. Ahí está escondida la cadenita. Vamos a tomar esta de este lado.
26 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar con otra hilera, cadena de altura, y de esta manera, ¿sí? Así, de esta manera vamos a voltear para seguir trabajando puntos bajos de la misma manera. Estamos formando la base de nuestro bolso, ¿ok? Entonces, segunda cadenita, hebra de arriba, ingresamos en medio, y por este lado, por aquí está la hebra, ahí. No vamos a tomar la lomita, solamente vamos a tomar esta hebra, ¿ok? Esta cejita, y dejamos intacta lo que son las lomitas. Ahí está, punto bajo. Siguiente. Terminaré de hacer unas cuantas vueltas y regreso con ustedes para dejarles saber cuánta línea de lomitas hice, ¿ok? Ya regreso con ustedes. Ya estoy en mi penúltimo punto. Este es lo ancho que quiero mi base. Si ustedes quieren una base más ancha, siguen trabajando más hileras, ¿ok? Pero yo la voy a dejar así. De esta manera hice 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Esta va a ser la parte de afuera de nuestro bolso y esta va a ser la parte de que va a quedar dentro de nuestro bolso. Y línea de hileras, aquí están las lomitas. Un, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en la parte de adentro va a quedar 6 hileras de lomitas y en la parte de afuera 5. ¿Ok? Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor. Aquí vamos a hacer 5, 5. En las esquinas van a haber aumentos. Vamos a empezar tomando, si lo vemos de esta manera, sí, que es mejor, se ve más, es más visible. Vamos a tomar esta. Esta es la lomita, este es el punto bajo. Son 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos que tenemos en este lado. La lomita no la vamos a tomar, solamente la B. ¿Sí? Estas dos hebras. Si lo vemos de este lado, solo hay una sola hebra. Y acá está como lomita, ¿no? En forma de lomita. Esa vamos a tomar. Dándole la misma altura que esta orejita. Ahí está. Vamos a ir a este lado. Vamos a tomar estas hebras. Bueno, solo es una, esta hebra. Aquí está el nudo corredizo. Luego escondemos este trapillo. Vamos a hacer entonces aquí, en la primera hebra de este lado, un punto bajo, dándole lo que es altura. Luego una cadenita al aire. Y ahí mismo donde hicimos el primer punto bajo de esta línea, vamos a hacer otro punto bajo. Ahí, de esta forma. Vamos a continuar haciendo puntos bajos en toda esta hebra.
estamos terminando, faltan estos dos últimos puntos de este lado. Esta es la última hebra, vamos a hacer punto bajo, vamos a hacer el aumento ahí, cadenita al aire y ahí mismo donde hicimos el último punto de esta línea vamos a hacer un punto bajo ahí para dar inicio a este lado. De esta manera agregamos lo que es el tejido para poder visualizar bien las hebras que vamos a tomar. La lomita la dejamos intacta, solo tomamos la B, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos ambas, damos altura, punto bajo. Aquí está el último. 5 puntos bajos que equivale a las 5 líneas de hileras que tenemos hechos acá. ¿Sí? Miren. Ahí está. Ahora vamos a continuar a la siguiente. Aquí, por acá se esconde siempre el primer punto. Entonces ahí pendientes con esto. Ahí está la cadenita. Ahí. La cosa es que tengamos aquí 26 puntos. Cuenten antes de hacerla. Y si les falta una cadena es porque se estaba escondida así. Se esconde siempre con este nudito. Vamos a comenzar a hacer ahí punto bajo. Tomando, si ven este lado, aquí hay una lomitas y hay una hebra. Vamos a tomar solamente la hebra. Y de este lado, la cadena completa. Vamos a tomar 3 hebras. Esta y la cadena completa. Así. Ok. El primer punto vamos a hacer el aumento. Tomamos las 3 hebras, dejando las lomitas y hacemos punto bajo. Damos altura, cadenita al aire y ahí mismo, ¿sí? Donde iniciamos, vamos a hacer otro punto bajo. Ahí está. Y ahora continuamos regular, siempre tomando 3 hebras, haciendo los puntos bajos, sin aumentos. Sin tomar la lomita de este lado tampoco, ¿ok? Estoy terminando, me faltan estas dos últimas. Aquí se ven las hebras. Este es un nudito. Vamos a hacerlas. Y la última vamos a hacer el aumento. Punto bajo, cadenita al aire y ahí mismo, en ese último, punto bajo. Ahí. Y jalamos lo que es el trapillo, esta orejita, para ingresarla en la cadenita del primer punto que hicimos de este lado, del primer punto bajo. Por acá está. Ahí vamos a conectar. Aquí. Ahí está el punto bajo. Esta cadenita, ¿ok? Tomando las 2 hebras. Ingresamos ahí. Jalamos la orejita. Ingresamos. Así. Luego
Vamos a buscar el último punto que hicimos. Aquí está el aumento de la esquina. Vamos a estar trabajando, aquí está la B, ingresando en el centro de cada punto. En el centro de la B, aquí está. Y vamos a salir por la parte de atrás en medio. Ustedes pueden ver acá la lomita y la B. Vamos a salir en medio, ¿ok? Aquí está la B. Ingresamos ahí en medio y vamos a salir, como aquí está el trapillo con el que estamos trabajando. Solo vamos a dejar la hebra de este punto, aquí está, miren. Y el trapillo tendría que ser la otra hebra, así. En medio. Aquí está la lomita. Vamos a ingresar. Ahí. Tomamos lo que es la orejita. Apretamos. Tomamos trapillo y pasamos. Aquí está la orejita que estábamos apretando, que pasamos. Vamos a ingresar ahí, en medio, ¿sí? Vamos a ingresar por esa orejita. Y vamos a salir. Ahí, ¿no? Jalamos. De esta forma es que vamos a cerrar todas nuestras hileras que vamos a empezar a trabajar. Ahí está. Sacamos orejita. Miren, ahí está la orejita que pasamos hacia atrás. Y pasamos el trapillo en medio para salir acá adelante. Vamos a hacer una cadenita. Ahora vamos a empezar a trabajar en medio, ¿sí? De cada punto bajo para el cuerpo de nuestro bolso. Ahí. Siguiente. En medio. Salimos. Atrás, aquí está. Las dos hebras. Para hacer puntos bajos. Siguiente. No vamos a hacer aumento, no vamos a hacer más nada que puntos bajos en cada punto bajo de base. Aquí está el punto. Ingresamos. Y ahí salimos. Mira, aquí está una hebra, acá está la otra hebra, la lomita, y salimos en medio. Punto bajo. Si vamos a estar trabajando todo alrededor, recuerden, en medio de la B, del punto bajo, ingresamos para salir. Aquí está el punto, miren, ahí en medio, ¿ok? En medio de cada punto. Ahí están las dos hebras, ahí en medio. $66 puntos bajos en total que hicimos alrededor de nuestra base. En las esquinas hicimos aumentos, ¿no? 26 más 1 del aumento de este lado, más 1 del aumento de este lado. De igual manera acá,
5 y 5, en total 66. Entonces 66 puntos estamos trabajando en esta hilera también. Y las siguientes que vamos a hacer también. 66 puntos, ¿ok? Estoy en mis dos últimos puntos. Aquí están las dos hebras. Ahí está. Y aquí está el punto con el que comenzamos. Entonces recuerden, 66 puntos en total. Jalamos para poder cerrar esta hilera. Vamos a ingresar por esta cadenita. Esta de acá, esta cadenita que hicimos al comenzar, vamos a simular que es un punto bajo. Entonces ahí es donde vamos a ingresar en esta, ¿ok? Dejando intacta esta. Ingresamos de afuera hacia adentro, jalamos la orejita hacia atrás, así. No jalemos tanto, ya que esta hebra tiene que quedar con la medida de las otras. Y vamos a ingresar en este punto, ¿sí? Este es el punto bajo, la cadenita que con la que habíamos comenzado, esa misma hilera. Ahí en medio vamos a ingresar y vamos a salir. Ahí está, miren. Ahí está la B. Vamos a ingresar, vamos a salir ahí en medio. Ingresamos para salir en medio de ese punto. Tomamos la lomita, perdón, la hebra, jalamos, no tanto porque vamos a simular una cadenita. Ahí. Y vamos a tomar trapillo para ingresarlo. Ahí está la hebra. Vamos a ingresar el trapillo en medio para salir adelante. Ahí está. Vamos a hacer una cadenita que simula un punto bajo. Ahí está. Y vamos a seguir trabajando en nuestros puntos bajos. En medio siempre del punto bajo. Y saliendo en medio también, ahí está la orejita del punto bajo. Sin hacer aumentos, nada. Solo puntos bajos por cada punto de base. ¿Está? No se preocupen que esto queda así, es porque ya va agarrando su forma, ¿sí? Va a ser de este lado así, que vamos a dejar el bolso. Vamos a seguir trabajando en cada punto, ¿sí? En cada punto bajo, en medio, en todo aquí alrededor. Y nos vemos por acá. Estoy terminando aquí, me faltan estos dos últimos puntos. Ahí está. Ahí. Jalamos. De esta forma vamos a cerrar todas nuestras hileras, ¿ok? Jalamos. Este es el punto bajo. Aquí en esta cadenita ingresamos por ambas hebras, tomamos la orejita, la pasamos hacia atrás, apretamos un poco o dejándola a la medida de las otras, ingresamos en ese mismo punto donde estamos entrando, miren ahí, en medio de ese punto salimos hacia atrás, abajo de la lomita
en medio del punto bajo, agregamos la orejita ahí al ganchillo, apretamos un poco, no tanto porque luego se nos dificulta al ingresar lo que es el trapillo hacia adelante. Ahí tomamos trapillo y tratamos de ingresarlo hacia adelante. Ahí, ¿miren? Hacemos la cadenita simulando el punto bajo y así continuamos trabajando para la siguiente hilera. 66 puntos bajos en cada punto en medio del punto bajo y saliendo. Ahí están las dos hebras saliendo en medio del punto, ¿ok? Voy a seguir trabajando más hileras. En total van a ser 13 hileras. De esta manera lo contamos. Ya hemos hecho 3. Aquí están los nuditos. Aquí está el punto bajo. 1, 2, 3. Hemos trabajado 3 hileras. Entonces vamos a trabajar 10 más, ¿ok? Que en total con estas van a ser 13. Voy a seguir haciéndolo. Cerramos de la manera en que les mostré y regreso con ustedes. Estoy terminando mis últimos puntos. Ahí. Vamos a cortar. Jalamos con cuidado para que no se cierre mucho esta cadenita. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a formar la cadenita de adentro hacia afuera. En medio de la cadena y en medio de esta última de este último punto que hicimos de esta cadena, pasando la lomita. Vamos a dejarla como las otras, del mismo tamaño, ahí. Y escondemos lo que es la hebra por debajo de los puntos. Ya escondí la hebra que estaba acá adentro. Ok, ahí ya la escondí. Luego escondo esta solamente por mientras. Voy a dejarlo así. Le empezamos a dar ya la forma, ya que a medida que vamos haciendo las hileras, los puntos, los vamos doblando. Entonces es por eso que queda un poco, sí, a veces los tejidos un poco doblados. Pero ya empezamos a moldearlo. Miren por dentro, por la parte de abajo. En total de vueltas empezamos a contar. Por ejemplo, aquí está la lomita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 vueltas de puntos bajos centrados. Ahora vamos a utilizar el siguiente color. Voy a estar utilizando el verde para las hojitas. Vamos a ver. Bueno, entonces el verde vamos a ingresarlo ahí mismo donde estábamos haciendo el cierre. Sí, vamos a ingresar por ambas hebras de la cadena. Dejamos trapillo para luego esconder. Tomamos trapillo, pasamos por la cadena y hacemos una cadenita, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas, las cuales 1, 2, 3 van a ser de altura del punto alto que vamos a hacer y 2 van a ser lo que va a ir en medio, ¿sí? Ya que vamos a agregar aquí el punto piña, ya van a ver. Vamos a hacer punto alto ahí mismo donde ingresamos el trapillo para hacer la primera cadena. Tomamos hebra, pasamos ahí mismo, vamos escondiendo lo que es la hebra, tomamos trapillo, damos un poco de altura, pasamos por 2 y pasamos por 2, así, miren, de esta manera. No vamos a hacer cadenas para saltarnos al siguiente aumento de puntos altos.
Estas van a ser las hojitas del tulipán. Tomamos trapillo. Nos vamos a saltar 2 cadenas. 1, 2. Y vamos al tercero, vamos a ingresar. ¿Sí? Miren, vamos a saltarnos 1, una cadena, 2. Y en el tercero vamos a ingresar. Saltamos 2. Y en el tercero ingresamos para hacer nuestros puntos altos. 1, 2, en el tercero. Pasamos por 2. Y pasamos por 2. Aquí vamos a hacer 2 cadenitas al aire. En medio lazamos, ahí mismo hacemos un punto alto. En medio de los 2 puntos altos hacemos las cadenitas. Son las 5 cadenas que hicimos, 3 de altura y 2 de en medio para seguir al punto alto siguiente. ¿Sí? Punto alto, 2 cadenitas, punto alto. Nos vamos al siguiente, 1, 2, 3, lazada, 1, 2, 3, ingresamos, hacemos nuestro punto alto, 2 cadenas al aire, ya que aquí, como les comenté, vamos a hacer el punto piña para hacer el tulipán. Lazada, ahí mismo vamos a ingresar para hacer el otro punto alto. Sin cadenita, solo lazada, 1, 2, 3. Uno, 2, lazada, ahí mismo, punto alto. Lazada, 1, 2, 3, punto alto. 2 cadenitas. Vamos a tomar más trapillo. Lazada, ahí mismo, punto alto. Lazada, 1, 2, 3. Ingresamos, punto alto. Aquí 2 cadenitas. Lazada, ahí mismo, punto alto. Y así lo vamos a estar haciendo todo alrededor y nos vemos por acá. Estoy llegando para hacer mis últimos 2 puntos altos. Lazada, 1, 2, 3, ahí, y queda, miren, 1, 2, 3, justo donde comenzamos. Pasamos por 2, pasamos por 2, 2 cadenitas al aire, lazada, ahí mismo donde hicimos el punto alto, ingresamos para hacer el segundo. De esta manera. Ok, vamos a cortar. Jalamos con la ayuda de la aguja lanera. Vamos a ingresar. Jalamos un poco esto. Ok, ahora aquí tenemos la primera cadenita, 1, 2, 3, y en la tercera vamos a ingresar lo que es en ambas cadenas, en ambas hebras. Si de adentro hacia afuera vamos a ingresar. Si lo vemos en la parte de atrás, no pasamos la lomita, ¿sí? Ingresamos en medio de la lomita. Solo pasamos por las 2 hebras de la cadena. Ahí. Pasamos. Y vamos a ingresar también en medio de la última cadena que hicimos. En medio. Aquí está la lomita. Pasamos también por esa lomita. Así. No le damos mucho lo que es la medida de la cadena porque no hemos dejado cadena de por medio al pasarnos a un aumento a otro, ¿sí? Entonces no es necesario, más que solo conectarlo. Pasamos hacia abajo para luego esconderlo. Luego lo escondo. Luego escondo estas hebras. Miren qué bonito.
Ahora vamos a agregar el color de nuestro tulipán. En este caso voy a utilizar el color blanco. Ahí mismo donde terminamos. Aquí están las 3 cadenitas. Vamos a ingresar el trapillo, dejando siempre resto para luego esconderlo. Ingresamos, ¿sí?, por las cadenitas, debajo de las cadenitas, de las 2 cadenitas que le estábamos dando entre puntos. Tomamos trapillo, ingresamos de esta forma. Esta hebra la pasamos hacia el otro lado para luego esconderla, y hacemos una cadena, 2 y 3 cadenitas. No voy a hacer punto alto, voy a hacer doble punto alto. Esta es la altura del doble punto alto, que es de esta manera: doble lazada, ingresamos ahí, tomamos trapillo, damos un poco de altura, pasamos por 2, pasamos por 2 y no pasamos las últimas 2, ¿ok? Doble lazada, pasamos por ahí en medio de los 2 puntos altos, o sea, en medio de las hojitas, tomamos trapillo, pasamos por 2, pasamos por 2 y no terminamos la última. Así, tenemos 3 hebras, tenemos 3 puntos dobles altos, supuestamente, contando lo que son las cadenitas de altura que le dimos. Doble lazada, ingresamos nuevamente ahí, tomamos trapillo, pasamos, pasamos por 2, pasamos por 2, hasta ahí. Solamente voy a estar haciendo 4 doble puntos altos para que me quede de esta manera, que no sea tan salido, ¿sí?, como la otra que ya les voy a mostrar, bueno, que les mostré al principio, que no quede tan salido. Entonces en este caso yo lo quiero de esta manera, entonces solamente voy a hacer 4 doble punto alto, ¿sí? Aquí están, 1, 2, 3 y 4. Ahora, si ustedes quieren que les quede de esta otra manera, como que son un poco saltaditos, miren, salen más del tejido, entonces van a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En caso que a ustedes les parezca mejor esta opción, son 5 doble punto altos que se va a hacer en medio de cada hojita, ¿sí? 5 doble punto alto, para que les quede de esta manera la flor, que salga más, o así. Esas son las 2 opciones. ¿Cuál les parece mejor? Como les digo, yo en este caso voy a hacer esta, que se ve un poco más plana, no tan salidito. Si ustedes tienen un trapillo más grueso, por ejemplo el de 3 centímetros, pueden hacer un punto menos porque el trapillo es más grueso. Por ejemplo, en vez de 4 hacen 3 y en vez de 5 hacen 4, ¿sí? Para que no se les vea tan abultado lo que es el punto piña. Pero si a ustedes les gusta como se ve, lo pueden hacer dejando 5. Pero esta manera 5 y la otra 4, ¿ok? En la mía la voy a hacer 4. Entonces 4, tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. Aquí vamos a hacer 3, 1, 2, 3 cadenitas para saltarnos al siguiente tulipán. Tomamos doble lazada en medio de estos 2 puntos altos, ingresamos, tomamos trapillo, pasamos por 2, pasamos por 2 y hasta ahí, dejando la hebra, la última hebra, en el ganchillo. Doble lazada, pasamos, tomamos trapillo, pasamos por 2 hasta ahí. Doble lazada, ahí mismo. Tenemos 3,
Vamos por la última, doble lazada, y pasamos por 2. 1, 2, 3, 4, 5 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y pasamos por todas haciendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Luego escondemos este trapillo, acá lo dejo, ahí está. Vamos a la siguiente. A este punto, ¿sí? Se le llama, a todos estos puntos se le llama punto piña. 1, 2, 3, 4, lazada y pasamos por todas. 1, 2, 3 cadenitas al aire, doble lazada y seguimos a nuestros siguientes puntos. En cada uno de estos, ¿ok? Vamos a estar haciendo nuestra florecita y nos vemos por acá. Estoy por hacer mi último punto piña, doble lazada, ingresamos, pasamos por 2, pasamos por 2, nuevamente, tercero, y el último. Un, 2, 3, 4, 5 orejitas en el ganchillo, pasamos por todas. Hacemos 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Corta hebra, miren, ya escondí lo que son las hebras que teníamos ahí por debajo de los puntos bajos. Vamos moldeando. Y así es como está quedando este lado. Luego sacamos bien lo que son los puntos para que forme la flor. Y vamos a sacar con cuidado esa hebra, este trapillo, para que no se cierre tanto esta cadenita acá. Con la ayuda de la aguja vamos a formar otra cadena. 1, 2, 3. En la tercera cadenita de la altura que le dimos al punto doble alto que hicimos, 1, 2, 3 al comenzar, ahí vamos a ingresar de adentro hacia afuera, así, y vamos a ingresar en la cadenita, la última que hicimos al aire, ahí, formando otra cadenita. Estas no se van a ver ya que ahí haremos puntos bajos, entonces no es tanto así, queda muy grande o muy pequeña. Vamos a llevarla atrás de los puntos. Vamos escondiéndola. Ahí la llevamos hacia atrás y luego la escondo. Luego le hacemos así, ¿ok? Ahora vamos a agregar el color rosado para seguir haciendo puntos bajos centrados. Vamos a tomar el trapillo, ahí donde terminamos vamos a ingresar en medio de los tulipanes, ahí donde hicimos las cadenitas al aire, dejando trapillo para luego esconder. Ingresamos el ganchillo, tomamos hebra, este trapillo que vamos a esconder a este lado, hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Luego seguimos haciendo otro punto bajo. Vamos a hacer 3 en total con la cadenita que hicimos. 1, 2, vamos a hacer uno más, punto bajo, ahí están los 3 puntos bajos, ¿sí?
cadenita, 2 puntos bajos equivalen a 3. Aquí no vamos a hacer nada, sino que nos saltamos a las siguientes cadenas al aire para hacer nuestros 3 puntos bajos. En todas vamos a hacer 3 puntos bajos en todas estas cadenas al aire en medio de los tulipanes, dándole altura para que no nos salga tan pequeños los puntos bajos. Siguiente. Seguimos haciendo los 3 puntos bajos en todas estas cadenitas al aire y nos vemos por acá. Ya estoy por hacer mis últimos puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí vamos a cerrar de la misma manera que lo estábamos haciendo en esta parte. Jalamos trapillo. Aquí está la primera cadenita que equivale a un punto bajo. 1, 2, 3. En esta cadenita de arriba vamos a ingresar de adentro hacia afuera para traer esta orejita hacia atrás. Tomamos, la jalamos, no tanto para que tenga la misma medida que estas otras. Ingresamos en medio de la cadenita que hicimos al principio, ahí. Miren. Tenemos que salir en medio de estas 2 hebras. Ahí. Como los puntos bajos anteriores, en medio de las hebras, medio del punto, ¿sí? Tomamos la orejita, le agregamos el ganchillo, damos un poco, jalamos un poco y luego ingresamos. La pasamos hacia adelante. Ahí está. Cadenita. Y vamos a hacer puntos bajos centrados, tal como esta parte, en todos los puntos bajos. ¿Sí? En todos los puntos bajos que hay de base. Aquí en este tercero ingresamos. Miren, aquí está una hebra, aquí está la otra, ahí en medio. Hicimos una vuelta, estamos en la segunda y vamos a hacer una más. En total van a ser 3 vueltas de punto bajo centrados, ¿ok? Y cerramos de la manera en que les mostré acá. Voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes. Estoy en mis últimos 2 puntos. Ahí está. Cortan hebra. 1, 2, 3. 3 hileras de puntos bajos. Vamos a cerrar. Pasamos. Sacamos trapillo. Y con la aguja lanera. Esta es la cadenita que hicimos. En esta vamos a ingresar de adentro hacia afuera. En el último punto, en la última cadenita, en medio, pasando la lomita. Llevamos hacia atrás el trapillo para formar la cadena. Ahí. Y escondemos lo que es el trapillo. Bueno, luego lo escondo. Ahora vamos a hacer nuevamente los tulipanes. Ahí mismo donde terminamos. Aquí mismo vamos a ingresar. Ingresamos tomando doble hebra. Las 2 hebras, la cadena completa, dejando trapillo. Tomamos, pasamos por la cadena, trapillo hacia acá, una cadenita,
2, 3, 4, 5, que es lo mismo que hicimos anteriormente, las 3 de altura y 2 de en medio que va con el otro punto alto. Ahí mismo, por 2 y vamos por 2, sin hacer cadena para pasarnos al siguiente punto. Lazada, 1, 2, 3, pasamos por 2, pasamos por 2, 1 y 2 cadenas al aire, lazada, ahí mismo otro punto alto, lazada, 1, 2, 3, 1, 2, igual como hicimos acá, ¿ok? En todo esto hacemos nuestras hojitas en todo y nos vemos por acá. Voy a hacer mis últimas hojitas, lazada, 1, 2, 3, pasamos por 2 y pasamos por 2, 1, 2 cadenas al aire, lazada, ahí mismo, punto alto. Ahí está, cortamos hebra, sacamos, y con la aguja vamos a cerrar 1, 2 y la tercera cadena ingresando por las hebras. Aquí está la lomita, ¿sí? ¿Sí? Ingresamos por la cadena, por la lomita también, pasamos hacia atrás, así, pegado porque como no estamos dejando espacio, ¿sí? Entonces no voy a formar la cadenita. Ahora lo voy a llevar hacia atrás para luego esconderla y así no hacerles el video tan largo. Ok, luego lo escondo. Ahora vamos a usar el color blanco, ahí mismo donde terminamos, bueno, en el lado donde comenzamos y terminamos, dejando hebra, vamos a ingresar ahí, ¿no? En medio de los dos puntos altos. Tomamos, trapillo hacia acá, para hacer nuestras 3 cadenitas, 1, 2 y 3 de altura del punto doble alto. Doble lazada, ahí mismo, pasamos por 2, pasamos por 2, 2 orejitas en el ganchillo. Siguiente, doble lazada, ahí mismo, 2 y 2. Último, 2 y 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, digamos estos puntos doble altos, pasamos por todas, 1, 2, 3, 4, ahí. Ya formamos nuestro tulipán. 1, 2, 3, 3 cadenitas al aire para seguir doble lazada al siguiente punto. Pasamos por 2, pasamos por 2. 4 puntos doble altos. Ok. De esta manera. Un, 2, 3, 4, 5 con la que teníamos acá y las otras 4 que hemos hecho. Pasamos por todas. 1, 2, 3 y así seguimos en todas tal como hicimos anteriormente y nos vemos por acá. Estoy terminando mi último tulipán. 5 orejitas en el ganchillo y pasamos por todas. 1,
y 2, ya que la tercera la vamos a hacer para unir a esta otra. Cortamos, jalamos, esta es la primera cadenita que hicimos al inicio, 2, y en la tercera ingresamos y esta es la última cadenita al aire que hicimos, la segunda. Ingresamos en medio y tratamos de ahí de formar la cadenita. Tampoco se va a ver esto porque vamos a hacer 2 hileras de puntos bajos. Vamos a pasarla por acá. Luego lo escondo. Ahora vamos a hacer puntos bajos con el rosado. Ya no vamos a hacer más tulipanes, ya no vamos a necesitar más los otros colores, más que el rosa. En este lado terminamos, vamos a dejar trapillo para luego esconderlo. Ingresamos en las cadenas al aire, ¿sí? En medio de cada tulipán para hacer nuestros puntos bajos. De igual manera, así, una cadenita, vamos a hacer 2 puntos bajos ahí mismo, 1, 2, para que sean 3 ahí, junto con la cadenita que ya acabamos de hacer. Ahí. Seguimos al siguiente. 1, 2, 3. Siguiente. 1, 2 y 3. En todo acá. 3 puntos bajos en cada cadenita al aire, ¿ok? Nos vemos por acá. Estoy por hacer mis últimos 3 puntos bajos. Y 3. Jalo trapillo para ingresarlo, no en la cadenita que hicimos al conectar lo que es el color rosa, sino que acá. Así, de esta manera, de adentro hacia afuera. Jalamos. Ahí está. Ingresamos en la cadenita que hicimos, simulando el punto bajo en medio, y vamos a salir en medio de las 2 hebras de atrás del punto bajo, tal como hicimos también en esta parte. Jalamos ahí, tomamos trapillo y pasamos hacia adelante. Ahí está, cadenita, y hacemos puntos bajos centrados. Aquí está el punto bajo, ingresamos en medio para salir atrás, tomamos trapillo, damos altura, punto bajo. Punto bajo por cada punto de base, las que hicimos acá. Seguiré trabajando puntos bajos. Vamos a hacer esta vuelta nada más, ¿sí? Puntos bajos centrados, y nos vemos por acá. Estoy por terminar mis últimos 2 puntos de esta hilera, de esta segunda hilera. 1 y 2, ¿ok? Ahora vamos a jalar para poder cerrar esta hilera en esta cadenita. Esta cadena acá es simulando el punto bajo. Acá, de dentro hacia afuera, jalamos hacia atrás, y aquí hay 2 hebras. Está una y aquí está la otra, ¿no? De la que estamos jalando hacia atrás. Vamos a ingresar en medio de esa hebra, tomamos la orejita así,
jalamos que quede lo que es la misma medida de las otras. Tomamos trapillo y pasamos por esas dos que tenemos, que es la orejita que pasamos hacia atrás, esta también, solo que ingresamos en medio de esas dos. Vamos a hacerlo nuevamente. Esta así, ingresamos, pasamos esta orejita, aquí vamos a ingresar el ganchillo, ¿no? Para hacer nuestra cadenita, nuestro deslizado. Ahí vamos a buscarlo ahí. Y la orejita esta que estamos pasando hacia atrás, la tomamos con el ganchillo, jalamos, apretamos a la misma medida para dejarla a la misma medida que las otras. Tomamos trapillo y pasamos por esas dos. Seguimos a la siguiente cadenita, tomando las hebras, esta hebra de arriba. De cada cadenita vamos a hacer deslizados. Seguimos aquí en medio. Vamos a darle un poco más de altura ahí, dando altura al hacer los deslizados, tomando hebra de arriba de cada cadena. En todo alrededor, ¿ok? No lo hagamos tan apretado, o sea, siempre hay que darle altura al trapillo que tomamos a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, para que no se nos empiece a encoger el tejido. Haré los deslizados todo alrededor, recuerden tomando la hebra de arriba. Y nos vemos por acá antes de donde comenzamos. Estoy llegando a mis últimas cadenas para hacer los deslizados de esta hilera. Aquí fue donde comenzamos a hacer el deslizado. En esta hebra vamos a hacer otro deslizado. Esta fue la primera, sí, que hicimos el deslizado. Ahí también vamos a hacer deslizado. Ingresamos, damos altura y pasamos para seguir en nuestra siguiente hilera y así hacer lo que son nuestras asas. ¿Ven? Seguimos tomando la hebra de arriba, haciendo nuestros deslizados. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de los marcadores, vamos a acomodar bien nuestro bolso para buscar las esquinas para que nuestras asas vayan a quedar en el centro. Aquí voy a pasar hasta acá. Ahí lo voy a dejar. Creo que ahí es mi esquina. Agregué los marcadores aquí sin contar, ¿sí? Los marcadores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 cadenitas libres, sin contar los marcadores en medio, y 17 sin contar los marcadores de este otro lado. De este lado tenemos 14 cadenitas y de este también, sin contar el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? 14 cadenitas libres, 14 cadenitas libres. ¿Ok? Entonces tenemos 14, 14, 17 más 17 y los 4 que son donde tenemos los marcadores. Ahí están los 66 puntos con los que habíamos comenzado. ¿Ok? Aquí en medio van a estar las asas. Si ustedes lo quieren hacer de la otra forma, como por ejemplo esta, pueden hacer solamente el asa de puntos bajos y colocarle lo que son los mosquetones y lo que son las argollas. Si no lo quieren hacer de la manera que yo les
les voy a mostrar en este momento, ¿ok? Ya solamente lo dejarían así de esta forma, le agregan sus aros y hacen su asa de puntos bajos. Pero bueno, vamos a terminar de hacer aquí los puntos deslizados. Hacer los últimos que nos faltaban. Estoy en mi penúltima cadena. Vamos a hacer el deslizado y aquí donde está el marcador lo vamos a quitar. Aquí está la cadenita. Vamos a tomar la hebra de arriba y vamos a tomar, si lo vemos de este lado, aquí está como una lomita. Vamos a tomar esas dos, la hebra y la lomita, ¿ok? Para que a la hora de que usemos las asas no se vaya a hacer así de esta forma. Entonces tomamos también, para que dé más fuerza, la lomita de atrás. Último deslizado y empezamos a hacer 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 47, 48, 49 y 50. 50 cadenitas. Si ustedes quieren el asa más grande, hagan más cadenas, ¿ok? Más cadenitas al aire. Vamos a dirigirnos al siguiente marcador. De igual manera como hicimos acá, vamos a tomar la hebra de arriba con la lomita de atrás. Vamos a ingresar. Ahí. Y hacemos nuestro deslizado. ¿Vale? Ahora vamos a hacer deslizados para dirigirnos a al siguiente lado. Vamos a altura acá, tomando solo la hebra de arriba. Estoy llegando a mis últimos 2 puntos de este lado antes de llegar al marcador. Quitamos, hacemos nuestro deslizado tomando la hebra de arriba y la lomita de atrás. Y 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 49 y 50. 50 cadenitas. Vamos a ingresar de igual manera en la hebra de arriba y la lomita de atrás. Quitamos el marcador y hacemos nuestro deslizado. Ok, vamos a seguir haciendo deslizados, siempre tomando la hebra de arriba solamente, para dirigirnos al siguiente lado, siempre dando altura. Estamos llegando al último punto. Aquí estaba el marcador donde hicimos las cadenitas. Ahí. Aquí está la última cadena del deslizado que hicimos. Vamos a hacer un deslizado. Y acá vamos a tomar esta cadena al aire. Esta es la primera cadena al aire que hicimos, tomando solamente la lomita de atrás. ¿Sí? De esta forma le damos vuelta y vamos a trabajar en las lomitas de atrás, haciendo puntos bajos, sin tomar ninguna hebra de la cadena, solamente las lomitas. ¿Ok? Puntos bajos. Aquí está la primera. En toda el asa. En todas las lomitas y nos vemos por acá. Estoy llegando a mis últimas 2 lomitas.
Vamos a hacerlo. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a ir en las cadenitas tomando la hebra de arriba, hacer nuestros deslizados y así dirigirnos a nuestra siguiente asa para hacer los puntos bajos. Deslizados. Estoy llegando a mis últimos 2 puntos de aquí antes de llegar a las lomitas. Voy a darle más altura. Aquí está donde conectamos. Y nos vamos a dirigir a las lomitas para poder hacer nuestros puntos bajos tal como hicimos en esta asa, ¿ok? Están un poco apretados, entonces ahí con cuidado. En todas las lomitas. Estoy llegando a mis últimas 2 lomitas. Aquí. Sin tomar hebra de la cadena. Acá está la primera cadena de este lado para hacer el deslizado. Deslizados para así llegar al otro lado. Aquí en este, que fue el deslizado anterior, no voy a trabajar, me voy a saltar para ir al primer punto bajo. Aquí está el punto bajo, aquí está la cadenita, tomando solamente esta hebra. Esta hebra de la cadena, ¿sí? Para hacer puntos bajos, ¿ok? Me voy a saltar un punto y me voy a ir al primer punto bajo, la cadenita. De esta manera, tomando nada más la hebra de arriba. Así. En todo el asa. Aquí está mi último punto bajo. De igual manera como hicimos acá, nos vamos a saltar donde conectamos la hilera pasada, el deslizado. Nos vamos a saltar esta y nos vamos a dirigir en la siguiente cadena, haciendo deslizado. Vamos a darle más altura. Estos son mis últimos 2 puntos, ya que esta también lo vamos a saltar como hicimos acá. Ahí saltamos esta que está justo como en la esquina y nos vamos al primer punto bajo. Aquí está, saltamos una, nos vamos a esta cadenita tomando la hebra de igual manera
derriba. Esta va a ser nuestra última hilera. Vamos a acabar por acá. Puntos bajos, ¿ok? Tomando hebra de arriba, así de esta manera. Estoy en mis últimos puntos. Aquí está el último punto bajo. Vamos a cortar hebra. Jalamos con cuidado para que no se vaya a cerrar mucho la cadenita del punto bajo o el punto bajo en sí. Ahí. Ingresamos en la aguja ranera y formamos una cadenita hacia acá, saltándonos esta cadenita, ¿sí? Aquí está el punto bajo, saltamos esta cadena y nos dirigimos a esta, de esta manera, así. En esta hebra, en esta primera hebra, ingresamos en la lomita de atrás, de esta manera. Así, y luego ingresamos en la cadenita del punto bajo en medio. También pasamos la lomita, así, de esta manera. Vemos la medida de las otras, así. Y esto lo escondemos por debajo de los puntos de todos estos deslizados. Luego escondo bien. Miren cómo, qué bonito, cómo ha quedado por la parte de atrás. Ahora arreglamos lo que es moldeamos bien nuestro tejido, ya que lo hemos arrugado. Y bueno, así terminamos este hermoso proyecto. Espero que te hayas disfrutado del proceso. Si tienes dudas o simplemente quieres contarme qué te pareció, déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Te mando un abrazo grande, saludos y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.